Bien, pues buenos días, gracias por estar aquí a la llamada de una actividad como esta, en un momento como el que corre, ¿no?, en todo el mundo y en España también, ¿no?, en el que tener 70 años parece que sea fácil, pero tener 18 o 20 es muy difícil. Muy difícil porque vivir de recordar lo que uno ha vivido pues puede ser grato o ingrato, pero tener una incertidumbre en el futuro como la que se presenta, tal y como está el sistema en este momento, el sistema en todo el mundo, no queremos reconocer que se nos ha caído el sistema, estamos tardando en reconocerlo, es como el que es alcohólico y no quiere decir qué es y por tanto no empieza a curarse nunca, hasta que no dice yo soy alcohólico y me quiero curar. Pues en todos los gobiernos del mundo en este momento no quiere decir se nos ha caído el sistema, no tenemos alternativa. La izquierda está muy malita en toda Europa y se ha quedado sin respuestas, y la derecha está a los pies de los poderes financieros y los poderes financieros no saben cómo recomponerse. Digo todo este rollo de entrada para deciros que la cosa está muy doliente, que hace falta una alternativa al sistema que en general no se está siendo capaz de dar, y que eso a la gente que sois jóvenes os pone ante un futuro, no quiero ser pesimista, sino delicado, del que sin duda saldréis, pero saldréis más o menos bien en función de que adquiráis una formación, de que seáis capaces de asumir el marco en el que estáis, de que seáis capaces de entenderos con mucha gente, por tanto de a ratos aprender también alguna lengua, porque se es tanto más libre cuanto más lenguas se conocen, y de que asumáis que tenéis que participar en la solución de eso, aunque no lo hayáis creado, no solo pagando más impuestos de los que deberíais algunos, o recortando el salario a otros indebidamente, sino pidiendo responsabilidades y entendiendo que algún día posiblemente tendréis que ser concejales, tendréis que ser alcaldes, diputados o eurodiputados, además de electricistas o mecánicos o jefes de informática o lo que quiera que sea. Con esto quiero deciros que el marco en el que uno se va a desarrollar, aunque quiera, no va a ser solo aquello que está aprendiendo, va a tener mucha transversalidad, va a tener que saber en qué contexto se mueve, y el contexto en el que nos movemos en un primer plano aquí no solo es el de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, también es Europa. En este momento Europa es una unión y una actividad frenética por algo que queremos construir, que además de garantizarnos la paz, nos garantice una homologación de nuestras vidas en todos los aspectos. Estamos intentándolo conseguir con muchos problemas, pero desde mi punto de vista esa construcción de la que luego hablaré no está mal hecha, y dentro de uno de los aspectos está la formación profesional. La formación profesional, en lo que se refiere a la Unión Europea, no difiere mucho pues de aspectos que pueden parecer poco relacionados. Si yo os digo que de aspectos como el medio ambiente, como el comercio, como todos los aspectos que se refieren a homologación en esa unión. ¿Por qué digo que tiene algo que ver en común? Tiene algo que ver porque la unión lo que está haciendo en materia de formación profesional es intentar homologar sistemas de manera que, respetando la competencia de organizar y de dar contenidos, que es de cada Estado decide qué formación profesional quiere, cómo la organiza y qué contenidos le da, pero la Unión lo que quiere es que todo eso tenga una encadenación en el territorio, que los 500 millones de habitantes, de esos 500 millones los que estudian formación profesional, tengan una homologación que les permita trabajar aquí, trabajar en Francia, trabajar en Dinamarca, con el mismo nivel de conocimientos, con un reconocimiento rápido de su calificación, que sea el mismo sistema en todos los sitios, a ser posible, y que sea fácil homologar, y que no se le pueda decir a un señor, usted no puede trabajar esta profesión aquí porque las materias que estudió allí no son homologables a las que tenemos aquí. Ese es un problema que otros estudios, especialmente universitarios, han sufrido y sufren, que han intentado intentan resolver con el famoso proceso de Bolonia, desde mi punto de vista con muchos errores, lo cual ha hecho que haya mucho retraso, y a mí no me gustaría que el proceso Copenhague, que es vuestro Bolonia, que es de alguna manera la declaración de Copenhague, la que rige vuestros procesos de homologación, tuvieran los mismos errores que ha tenido el proceso Bolonia y lo retrasara. ¿Por qué? Porque al final tenemos que asumir que somos ciudadanos, además de nuestro pueblo, de Europa, y que no tenemos ningún tipo de frontera, y que tenemos que estar dispuestos a movernos allá donde es el trabajo y hacer el tipo de trabajo que en cada momento va a reclamar el mercado. Y la aceleración con la que reclama trabajos nuevos y especializaciones nuevas es brutal. Yo cuando tenía vuestra edad, no solo no conocía la informática, porque la empecé a conocer siendo ya diputado autonómico, es decir, por los 80, no solo no conocía el teléfono móvil, sino que lo llegué a conocer a partir de los 85, donde el primer móvil que nos ofrecieron pesaba 4 kilos, tenía una antena de 3 metros, y nos lo alquilaban por 30.000 pesetas al mes a algún parlamentario, que era un sueldazo en aquel tiempo.
hice mi bachiller viendo como mis padres marcaban un número, pero previamente de niño había visto como descolgábamos el teléfono, la operadora se ponía y le decíamos el número al que queríamos hablar, o simplemente, como ya nos conocíamos en el pueblo, quiero hablar con mi tía. Y ella te ponía con tu tía, porque se sabía todos los números del teléfono de memoria. Bueno, pues de ese mundo que no es del siglo pasado, pero de un siglo muy reciente, no es de la Edad Media, aquí daros cuenta de lo que ha avanzado. Pero estoy hablando de cuando ibas al banco a sacar dinero y el cajero apuntaba en tu libreta a mano la cantidad. No teníamos idea de que pudiera haber una máquina en la calle que metiendo en la libreta pusiera al corriente nuestra cuenta y además nos diera el dinero que le pedimos. Y cuando el delineante tenía que tener la regla del cartabón, que no digo que no la use ahora, pero no tenía un programa informático porque no sabía lo que era eso, donde hacer, y el arquitecto y el ingeniero. Bueno, daros cuenta, os digo todo este rollo para daros cuenta de cómo evoluciona la vida rápida y cómo tenemos la obligación de darle respuesta. Porque podemos plantearnos en esa posición que algunos creen cómoda o moderna, decir yo paso de todo. Bueno, es una opción pasar de todo. Pero la vida va pasando y si tú pasas de ella, ya pasa por encima de ti y en un plis-plas te dejan la marginalidad más absoluta. Si no sigues la evolución, te dejan la marginalidad más absoluta. Bien dicho que la evolución tiene que ser en el aprendizaje de cosas técnicas y en el aprendizaje de toda una serie de materias transversales que hablan de la relación humana. Porque al lado tenemos a otro que sea, que no es diferente, sino que es otro, que es como nosotros, pero es otro, que trabaja en otra cosa, o que piensa de otra manera, o que es de otro país, pero que no es diferente, simplemente es el otro. Y con el que tenemos que convivir, al que tenemos que entender y con el que tenemos que relacionarnos para nuestro trabajo. Y va a ser otro del pueblo de al lado, otro del país de al lado, del continente de al lado, o va a ser de otro color, pero es como nosotros. Y eso va unido, ese aprendizaje tiene que ir unido al aprendizaje de la profesión que tenemos. Bueno, pues en suma, lo que intentamos en Europa en este momento, con un proceso cronológico que yo podría explicar rápidamente, es homologar, darle calidad y plantear que la educación profesional no es menos que la educación universitaria, es otra educación. Pero ese concepto que algunos han tenido de decir, este es médico, es un buen cirujano, como sabe quitar y poner corazones, o que listo es más que nadie, ¿no? Pero no sabe cambiar el enchufe de su casa. Y yo no sé trasplantar corazones a pesar de que llevo 7 meses dando trasplantes porque soy abogado, no soy médico, pero no soy menos que cirujano, ni soy más que el fontanero que viene a mi casa ahora y arregla el cuarto de baño porque yo no sé nada de bricolaje, soy un auténtico negado y sin él no podría vivir en mi casa. O no soy más que cualquier persona que puede llevarme mi programa de contabilidad del que yo tampoco sé nada. O sea, no somos más o menos, somos distintos en la materia que tocamos y la educación en Europa lo que se quiere es que sea un motor de la economía tan grande como puede ser el aprendizaje universitario. O sea, que lejos aquel concepto también de cuando yo era joven que decían el que no vale para estudiar va a aprender un oficio. Pero oiga, ¿esto qué es? Estudiar un oficio es tan importante y a veces tan costoso como estudiar otro tipo de disciplina. Entonces, esa es la idea que se tiene en la Unión Europea. Yo podría continuar la charla soltándonos un ladrillo de toda la normativa con toda la cronología, demostraría lo bien que lo hacemos en Europa, posiblemente no entenderíais casi nada, no recordaríais el resto y diríais por dónde vino se fue. No me interesa nunca ese tipo de exposiciones, me interesa más explicaros brevemente cuál es la situación en este momento, en ese marco, qué cronología ha habido hasta ahora la normativa que os afecta, por qué os afecta en eso y en más cosas de la Unión Europea y después quedemos manga ancha, sin ningún tipo de límite a lo que queráis preguntar, de esto o de otra cosa. Lo que me interesa es que seáis conscientes de que estamos metidos en una unión a la que pertenecéis y que todo lo que hacemos allí, los eurodiputados que habéis decidido, los que han tenido edad para votar y han decidido votar, nos habéis mandado allí, con vuestro voto, todo lo que hacemos allí os ha afectado siempre, pero desde el 1 de diciembre del año pasado, en que entró en vigor el Tratado de Lisboa, os afecta más diariamente y a todo el plano de vuestra vida. Aunque a los partidos nacionales de izquierda o derecha de este país y de otros países y a la prensa de todo tipo le importa un comino lo que estamos haciendo allí. Porque con ese lema pernicioso de que Europa está lejos, Europa está tan lejos como que este salón está en Europa. Europa no está lejos. Si lo que quieren decir es que el Parlamento Europeo está en Bruselas, que está a 2 horas de avión, pues no está tampoco muy lejos. Pero si lo que quieren decir es que no nos importa lo que hacemos, se equivocan. Porque todo lo que hacemos allí en este momento, entre el 75 y el 80% de lo que hacemos, son normativas que los parlamentos nacionales van a tener que trasladar a su propia ley, solo trasladar, sin poderlas modificar mucho, solo adaptarlas en materia de directivas y lo que es en materia de reglamentos, ni siquiera eso, aplicación directa, que van a afectar a todos los aspectos de vuestra vida.